Programa A palo limpio, estamos aquí, estamos vivos, lunes, inicio de semana. Como está el frío en Estados Unidos, mira eso, mi hermano. Qué bueno vivir en el Caribe. En algunas zonas está bien frío, en otras está bien caliente, como Minneapolis. Allí está bien. En Minneapolis está, mi hermano. El frío no se siente. La nieve se derrite. Yo me pregunto, ¿ya no está el frío que está alrededor de Estados Unidos? Porque esa manifestación no, pero ellos están acostumbrados. complicando. En Minneapolis están acostumbrados. Eso imagínate, eso es Minnesota. Eso es casi arriba. Canadá. Eso es Canadá. Ellos es parte. El frío es parte de su diario vivir. Ellos ven para la parte abajo y la costa este, la gente quedándose el frío. Ellos dicen, ay, que mira esta gente. Mira, empezamos lunes, pero empezamos caliente. Ahí No, y está esto preñado de noticias. Normando pasó ahí una entrevista de Rivera Chats y le zumbó hasta... Tenemos que tomar ese tema. Hay varios. Oye, antes que todo, me preguntó todo el mundo por ti el viernes. ¿Dónde? En el torneo de. Sí, no me acuerdo que el jueves te tengo una calentita. Sí, pero eso te voy a explicar después fuera del aire cómo funcionó. Mira, cómo fue. De hecho, fue que me enteré de la cancelación de la reunión justo estando en la actividad del día antes. Mira, no, pero el viernes todo el mundo preguntó por ti, así que le agradezco a. ¿Cuál torneito era el de? El del Hospital Pediátrico. El del Hospital Pediátrico. Gracias a Maceira Sayarlofín que me invitó. Muy bien. ¿Estuvo bueno? ¿Dónde fue? En Coco. En Coco. Cuando terminó el torneo estaba buscando a Omar Marrero, porque lo vi en la mañana con un pote de Icy Hot. Ajá. Y lo fui a buscar por la tarde. ¿Antes del juego? Antes de empezar a jugar, y lo fui a buscar por la tarde porque estuve 18 hoyos cargando a Carmelo Ríos en la espalda, completamente. Porque estaba en tu foursome. Era tu man scramble y me tocó con Carmelo. Con Carmelo. Eso no lo cogiste. Maceira me hizo esa maldad. Ya. Entonces me zumbé 18 hoyos arrastrándolo por la espalda, cargándolo. Pero Carmelo 18. Dice que juega. Creo que era falta de práctica, le daba bien, pero me dijo que había como 6 meses que no jugaba y cuando terminé me dio un dolor de espalda, pero horrible. Increíble. Entonces fui a buscar el pote de Icy Hot mal y ya se había ido. Y ya se había ido. Así que, y no vuelvo a ir a ningún sitio sin ti, porque todo el mundo me pasa el día preguntándome por ti. A mí me pasa igual. Me preguntaron por ti llegando. Me preguntaron por ti en un par de hoyos que me paré en los Oasis y Ramón. Entonces, por la tarde todo el mundo... Ramón también. Porque usualmente los Oasis que yo me paso. Por eso. Y tú me dices, Ramón, y yo pues no vuelvo para ningún lado sin Ramón, porque entonces tengo que estar dando explicaciones. Mira, ¿qué está pasando? Hay muchas cosas pasando, no sé por qué empecé. Está lo de Minneapolis. Está caliente la cosa en Minneapolis. El intercambio epistolar con el asunto de la reforma contributiva, que está lo más interesante y llama mucho la atención. Está el asunto de Fitur. Ahí Fitur todavía, papá Luis Dávila Colón hizo un cálculo. Mezclaron Fitur de los ahora millones que van con todos los demás eventos. Mezclaron Fitur ahora con los familiares en la legislatura. Eso está ahí. La candela contra los legisladores está entre Fitur y los familiares. Fitur es bien bueno, conoce gente de otros países. Haces amistades, internacionaliza, aprendes del tema de turismo, conoces gente de otros países, siempre es lindo conocer gente de otros países, pero tenemos que hablar de eso porque ciertamente Luis Dávila Colón ha traído junto con lo de Fitur y otros gastos de promoción, un dato interesante, y yo creo que yo tengo una sugerencia de cómo se puede atender eso, porque hay garras en ley para que la legislatura haga algo. ¿No? Digo, los legisladores fueron y janguearon y es chévere. Tengo un amigo madrileño que me llamó y me dijo, está medio Puerto Rico aquí, ¿sabes? Me dijo, fui al mercado San Miguel y lo único que se escuchaba era, ¡ay, bendito, mi amor! ¿Pero cómo es posible? 4 euros por una croqueta. Es un abuso, bendito. En el mercado San Miguel siempre está lleno de boricua. Me dice, esto está preñado de boricua. Yo, hermano, está media legislatura ya, la mitad de los alcaldes. Por eso es que yo no entiendo la fiebre con Fitur, porque yo, de hecho, cuando estaba Pedro Pierluisi también, eso era todo el mundo se montaba para Fitur y quería ir a Fitur y dice, ¿usted cree que yo voy a cruzar el charco para estar con medio Por eso es. Si voy para allá, voy a... Pero tengo que hablar de eso porque creo que es un tema que está ahí, va a generar noticias durante todo el día también. Aquí las cosas se tiran primero. Está el asunto de Ditop ahí, en una nota en el periódico El Vocero que te quiero tocar también. No sé por qué tú quieres presentar lo de Minnesota. Carmelo y Alejandro se pueden quedar. Sí, que se queden. Que se queden hoy, Carmelo que se vaya a practicar. Se vaya ya el bench. Mira, pero vamos a empezar con el tema de Minneapolis. Está caliente esa región más metropolitana de Minnesota, ya eso está ya casi en Canadá, que lo que me ha sorprendido de las manifestaciones es que hace frío de verdad, o sea, hay un frío, esto llega a pasar en verano, no me imagino cómo estaría la cuestión. Sí, pero ellos están acostumbrados, en Minnesota yo conozco una persona de Minnesota, que yo una vez le pregunté, ¿qué tú haces? Vive en Cold Spring, y yo le dije, ¿qué tú haces en Cold Spring? Me dice,
hago huecos en el hielo del lago y pesco. Y saco los peces. Ese es mi hobby. Sí, pero hasta para manifestaciones es duro. O sea, tú puedes estar acostumbrado por estar 2 o 3 horas. Han habido un montón de manifestaciones contra las detenciones de ICE, buscando personas con estatus migratorio ilegal en los Estados Unidos. Ha habido una deportación, que la gente dice deportación masiva, pues sí, siempre la ha habido. De hecho, todos los reportajes de las últimas semanas han sido cómo incluso el último año de Barack Obama terminó deportando más migrantes ilegales a otras jurisdicciones que incluso lo que ha hecho Donald Trump en su primer año. O sea que aquí hay un poco también de desinformación y algo también muchísimo del asunto político, ¿verdad? Estos temas migratorios en el primer mandato de Donald Trump fue el Black Lives Matter, como estos temas migratorios de minorías son utilizados. La muerte de una persona en Minneapolis, precisamente. Sí. Fue el detonante. Black Lives Matter, como de George. Después salió de todos los que hicieron un chavito ahí, porque la que organizó Black Lives Matter se compró una mansión. Por eso, pero que estos temas incendiarios que levantan pasión, que son utilizados para ataques políticos de una administración. Mira, Iván, nada distinto a lo que pasa en Puerto Rico. Las huelgas de la UPR muchas veces fueron incentivadas para hacerle en su momento a Luis Fortuño una caseta de campaña, ¿verdad? Donde tú acumulas la atención, cómo tú mantienes viva el sentido de oposición, de militancia. Pues se han cogido en otras administraciones también grupos feministas, la colectiva feminista que solamente sale a criticar a los PNP. Salieron los otros días a hablar de aborto por las medidas que se están aprobando, pero habían callado durante mucho tiempo. No, Juntefalocrático con el PIB no dijeron ni pío. No. Y el otro, el que era el de candidato Victoria Ciudadana, el precinto 2, que hostigó, el precinto 2 que tenía acusaciones de acoso sexual, era hostigamiento laboral, hostigamiento... también callaron contra 2 mujeres miembros del movimiento. Pero a lo que voy es que se ha utilizado también para ese sentido político de oposición sin quitar, ¿verdad? Que ha habido incidentes que con mucha razón levantan pasión. Pasó en la Universidad de Puerto Rico con la huelga de Luis Fortuño. Hubo abusos o extralimitaciones, algunas veces también con manifestantes, que estas cosas pues en el control de multitudes, pues estas cosas suelen pasar. Que no son justificadas, claro que no, pero suelen pasar. El último incidente, ha habido 2 ya en las semanas recientes. Primero la muchacha aquella que se fue en el carro, arrancó y el policía hizo unas detonaciones luego de que le pasa, quitándole la vida. Y ahora pues lo que se está hablando, ¿verdad? Este incidente donde este manifestante blanco, Iván, porque eso es importante, tiene un arma de fuego, no la saca, trata de intervenir con una manifestación. Allí vienen como varios agentes federales e intervienen con él. En el video se puede apreciar que él no llega a sacar el arma, ¿verdad? Los videos que están circulando, él no llega a sacar el arma. De hecho, uno de los agentes tenía ya el arma de él. Y otro agente pues hace las detonaciones quitándole la vida. Pues eso ha levantado con muchísima razón mucha euforia que se ha utilizado para canalizar un ataque al presidente, ¿verdad? La política migratoria, ¿verdad? Una cosa es si se utilizó la fuerza por parte de las autoridades de forma justificada o no. De los videos se puede ver claramente que no era justificada la utilización de esa fuerza. Terminaron matando a una persona. Y otra discusión totalmente distinta es si tú estás en contra de la política nacional de que una persona que esté legal en Estados Unidos debe ser deportada. Son 2 cosas distintas, pero el coraje que levanta una se utiliza para atacar la otra, ¿verdad? Y hay un poco, tiene eso encendido a nivel por lo menos de lo que es Minneapolis, y hay otras manifestaciones en otras ciudades también de los Estados Unidos. Lo de Minneapolis, 2 cosas, y me escribe alguien a quien aprecio y respeto mucho intelectualmente y me dice, bueno, chequete a los que le están pagando por protestar. Eso pasa aquí en Puerto Rico, hemos sido testigos de eso, de que hay protestadores profesionales, especialmente en los movimientos de izquierda, que mira, van a protestar acá calor, frío, llueve, vente, porque si tú te vas a cobrar un chavito por ir a protestar, pues tú protestas. O sea, es como si vas a trabajar, aunque llueva y caiga nieve, tienes que trabajar, ¿sabes? Eso por un lado. Pero esto se da en el contexto también en Minnesota de un escándalo mayúsculo que surgió en ese estado hasta el punto que el gobernador de Minnesota, demócrata, no va a correr a la reelección. Ahí están empujando los demócratas a la senadora
del estado, yo soy malísimo para los nombres, pero la que es la senadora de mayor providencia del estado de Minnesota, demócrata, es la que están empujando. De hecho, algunos mal pensados piensan que hasta ella metió la cuñita en el rancho del gobernador, que tenían allí N número de supuesto un esquema con centros de cuidado y centros de otros servicios ciudadanos pagos con fondos federales, by the way, que, mire, no había ni un niño en el centro de cuidado. Tú sabes, estaba allí un señor, casi siempre un señor somalí, que cobra menos. Oye, la mayoría legales allí. O sea, en Minnesota, y me consta por estos asuntos profesionales, que en Minnesota hay una comunidad de somalíes bien grande. La mayoría de ellos, la inmensa mayoría, legales, porque sus patronos le tramitan las visas para que estén trabajando y demás, y son un brazo de la fuerza productiva de Minnesota importante en distintos sectores y distintas áreas, pero se da este asunto del escándalo del gobernador y de momento comienza y como tú dices, que muere una persona blanca pero protestador, ¿no? Sí, dentro del perfil liberal. Y dentro del perfil de él sale que protestaba en cuanta protesta había, ¿no? Y en Puerto Rico tenemos perfiles así. Yo los vi en la Yupi, después los veía con los sindicatos. Los protestadores profesionales. Sí, los protestadores profesionales, y yo creo que ha servido de alguna manera distraer la atención del escándalo grande que tenía el gobernador en su momento, pero ciertamente es muy lamentable la muerte de una persona, sea quien sea, un ser humano, sea quien sea. Protestando pago o no pago, o por las razones o motivaciones que tenga detrás, eso es indistinto, es muy triste la muerte. Ahora, los errores pasan y los accidentes pasan en este tipo de intervenciones muchas veces. Ahí yo creo que si tú vas a profundizar para buscarle remedio al asunto, tienes que profundizar en cuál es el adiestramiento que se le está dando a esos oficiales de ICE para manejar este tipo de manifestaciones, ¿no? Y este tipo de protestas y de las técnicas que se usan para protestar, porque me da la impresión que este tipo de agente está más adiestrado para otro tipo de función, ¿no? En esto de ir a arrestar, detener y demás, y no necesariamente para trabajar con protestas masivas. Quizás ahí hay algo que haya que modificar en cuanto a esto, es el adiestramiento de esos oficiales. Ahora, por otro lado, hay una cuestión en esto también, y no nos llamemos engaño. La diferencia entre el bichote del punto de la esquina y el policía, ¿no? O el guardia nacional, que tiene el uniforme y tiene el acuerdo con el Estado de ejercer una función de seguridad, es que el que tiene el uniforme tiene en sus manos la autorización del uso legítimo de la fuerza del Estado. El bichote no. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Punto así, analízalo. ¿Sabes? El bichote se para en el residencial, se para en la barriada y tiene su arma, tiene su gente alrededor, tiene sus reglas y sus leyes alrededor, e impone la fuerza. Y impone la fuerza hasta el punto que muchas veces en la comunidad, y ocurre en Minnesota, ocurre en Puerto Rico, ocurre en todos lados, a ese bichote uno le respeta las reglas que tiene y lo que impone en el lugar, en el residencial, lo que impone en la barriada, porque sabe que usa la fuerza y te mata y te da un tiro o te manda a dar una pela. Yo recuerdo en mi barrio a un viejito que un muchacho con problemas de adicción y demás, y la desesperación de buscar chavo, fue a robarle y le dio una pela. Y el bichot del barrio fue y habló con la mamá y le dijo, tiene 24 horas, pisa el barrio. Después de eso yo no respondo. Y la mamá, pues vio el tipo, le hizo maletita y lo mandó para Hartford, como decían allá en el barrio Verde Comerío. El que tiene el uniforme, el de la Guardia Nacional, el de la Policía, el de ICE, el del Ejército, ese tiene en presunción una autoridad para el uso legítimo de la fuerza del Estado. ¿Y qué pasa cuando el que viene con la autoridad para el uso legítimo de la fuerza del Estado te dice detente y estate quieto? ¿Qué tú haces? Tienes que detenerte. Yo levanto las manos. O sea, el contrato social es parte de eso es parte del contrato social. La diferencia entre uno y el otro es el contrato social que llamamos, ¿no? Que Rousseau allá más o menos manifestó con 3 botellas de vino y lo escribió. Entonces tú levantas las manos y tú dices, oficial, tranquilo, porque yo estoy protestando, estoy haciendo una manifestación que yo creo que es legítima en contra de una imposición de la ley injusta, ¿no? Y yo sé que la consecuencia de mi protesta en contra de la ley o la orden ejecutiva o lo que sea, que yo entiendo que es injusta de parte del Estado, pero estoy protestando. Pero cuando yo tengo que estar consciente que eso puede conllevar como consecuencia el arresto y que se me restrinja de la libertad por un tiempo, un periodo determinado.
Y cuando viene ese tipo con el uniforme, con el logo, con la insignia, y viene con la cuestión de que es la fuerza legítima del Estado de Nación, yo levanto las manos y me siento y le digo, arréstame porque tú me puedes dar un tiro, porque tú tienes un arma que el Estado te dio para ejercer una fuerza legítima. Entonces, si tú vas a protestar y tú dices, pues, ahora que estoy protestando, ni para Dios me vas a arrestar y voy a resistir el arresto y me forcejeo contigo y te doy patadas y te empujo, la posibilidad de que te den un tiro es enorme. Y yo no estoy justificando que se mate una persona, estoy diciendo lo que es la realidad de cómo opera la cosa. De hecho, yo lo aprendí bien chamaquito, tenía 13 años. Fui corriendo de la cancha de baloncesto del barrio del Verde de allí, de las parcelas, hasta mi casa. Iba corriendo y llegaron lo que le decían antes la fuerza de choque, que es operaciones tácticas. Iban a un operativo a algún lado y me ven corriendo. Y pensaban que yo había hecho algo. Y cuando el tipo me confronta y me dice, ¿dónde tú vas? ¿Y qué tú haces? ¿Y por qué vas corriendo? Yo le dije 2 malas palabras para atrás, contestándole de rabascado, porque ¿por qué diablo tú me estás parando? Yo estoy cogiendo porque me da la gana de correr. Y me llevé 2 macanazos. Y después llegué a mi casa y la vieja mía me dijo, ¿y qué hiciste? Y de hecho, la X del macanazo me duró en la espalda como una semana. Y la vieja mía me dijo, ¿qué hiciste? Bueno, le dije tal cosa. Pues que te lo buscaste, flaco. Porque si el tipo viene y te pregunta, pues tú no le puedes contestar adecuadamente. Si el tipo es el policía, es la autoridad. Así que cuidado con esto. Y es lo mismo del otro, que empiezan, no, porque andan enmascarados los de ICE. Mire, mi hermano, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, en Bélgica, en Francia, en todas las partes del mundo que yo tengo conciencia que lo he visto, es legítimo que que muchos de esos que ejercen la fuerza legítima de Estado se enmascaran, porque es una cuestión de seguridad, para que no lo identifiquen, porque pues, alguien puede tomar represalias contra su familia y demás, ¿sabes? También porque rápido vienen con eso. Y en esta época tiene que ver con el frío también. También, pero aunque no haya frío, y es normal, porque ese agente que tiene que estar bregando con gente que está al margen de la ley, dice, no voy a poner mi cara en la prensa, en los medios, donde todo el mundo me está grabando, un periodista, un periódico, una cámara de televisión, porque después pueden tomar represalias contra mi familia. Se incentiva el odio. Y con el frío, pues también, eso tiene Pero ahí van, y aquí es que yo un poco diferencio, porque yo creo que los dos bandos cometen los errores. Obviamente, estos, como tú puedes llamar, los protestadores profesionales, pues algunas veces llegan al punto que lo que hacen es incentivar ese tipo de incidentes, porque esto es lo que prende fuego. Yo recuerdo en la Universidad de Puerto Rico, cuando lo de la comida de perros, los policías, cuando los escupían, estaban buscando provocar al policía para que se saliera de sus casillas, rompiera, diera una pescosa o hiciera una locura, y eso incentivaba. Cada vez que había un abuso de un policía a un estudiante, incendiaba, ¿verdad? Levantaba el odio y el apoyo, y aumentaba el apoyo. Por eso es que la última huelga con Ricardo Rosselló, que yo estuve en Fortaleza, no sirvió de nada. Yo le decía, no aprendiste la lección en administraciones anteriores. Yo fui asesor legal principal en Luis Fortuño, y yo me chupé toda la chavienda cuando un policía estallaba o un guardia de seguridad estallaba, y terminaba todo el mundo dándole un apoyo a los huelguistas, que terminaba afectando a la administración. Con la administración de Ricardo Rosselló, mira, aquí está la llave. Ustedes tienen la universidad y ustedes la abren cuando ustedes quieran. Es toda suya. De hecho, esto se lo hice yo. Fueron a pedir una reunión con Ricardo Rosselló, llegaron estos grupos estudiantiles y pues los atendí yo. No los iba a atender Ricardo, no podía atenderlos Ricardo Rosselló, los atendí yo. Y yo me acuerdo que yo hice la simbología. Mira, yo tengo mis diplomas ahí, yo me gradué ya. Esta universidad es de ustedes, y simbólicamente cogí una llave y dije, las llaves son de ustedes la abren cuando ustedes quieran. Yo me gradué ya yo tengo mi universidad, mi bachillerato, esto es de ustedes. Y fue la mejor decisión. ¿Y qué pasó? Porque no tuviste las imágenes que ellos estaban buscando, chojito de sangre, la provocación. Entonces, pues llega un punto que pues estos grupos, literalmente hay sectores que lo que quieren es eso, la provocación, el tiro, la pescosada, el macanazo, porque es lo que, bueno, lo de Black Lives Matter, hasta George Floyd, no había eso incendió todo y se volvió una protesta a nivel de todos los Estados Unidos. Eso es lo que ellos están buscando. Eso es ¿verdad? Lo malo de ellos. También te tengo que decir lo otro. Esa persona que cogió un arma y mató a este ciudadano, a esta persona que estaba protestando, que yo de ver el video, Iván, te tengo que decir, no había justificación por qué hacerlo. O sea, yo no lo veo a él cogiendo el arma, apuntándole a alguien. Habían 10 agentes del ICE, ya lo tenían controlado. Entonces, la reacción de la administración, Pam Bondi, de las jefas de seguridad del presidente, el mismo presidente, cuando tú tratas de justificar estas cosas, porque son dos cosas distintas. Mira, yo creo que ahí, en ese control de ese protesta, ese motín, se actuó mal, se pudo actuar distinto, pero no trates de justificarlo porque mezclas
el repudio a eso con el repudio a tu política. Independientemente eso estuvo mal, la política aquí que se va a cumplir con las leyes migratorias es totalmente distinto a la política nacional, que no es de Donald Trump. Obama también lo hizo, son las leyes de Estados Unidos que las hace cumplir el gobierno federal porque son leyes migratorias. Mi política, yo puedo estar muy de acuerdo en que si una persona ilegal está en Estados Unidos, sea deportada, porque por eso son las leyes para cumplirlas. Yo puedo estar de acuerdo con esa parte y eso no quita que yo pueda estar en desacuerdo cuando se utiliza la fuerza incorrectamente. Entonces, también la reacción de la administración de tratar de defender esto a todo tren, lo que provoca eso, que me pases el odio de un incidente particular. Allí no estaba Donald Trump, ni Pat Bundy tampoco, no estaban allí arrestando a ese muchacho, no tenían una pistola y lo mataron. Son los que dirigen. Está bien, pero eso no es incompatible con que alguien que tú diriges. Tú has supervisado un montón de gente. Haga algo incorrecto, pues tú tienes que tomar. Entonces, en la medida que tú sales a defenderlo, le levantas el odio de la gente a ese incidente, a tu política nacional, que puede ser lo más legítima del mundo. Y lo avivas. Al final del día, cumplir las leyes migratorias nacionales, federales, de que si una persona está ilegal tiene que ser deportada. Eso es distinto a si una persona le metió una pescosa o mató, en este caso, a alguien que no debió haberlo hecho. Y son dos cosas distintas. Algunas veces la misma reacción de defensa lo que provoca es eso, que borran la línea, que es lo que quieren los protestadores, que se olviden este incidente, vamos a decir que fue Donald Trump, y de hecho que Donald Trump lo mandó. Tipo así se maravilla con don Carlos Romero Barceló, una locura que pasó en Maravilla, donde se mataron dos muchachos que no se merecían eso jamás en la vida, y se pudo, de hecho, en parte por la reacción de don Carlos Romero Barceló cuando dijo son héroes, que no tenía todos los detalles, ¿verdad? Pero el mismo hecho de tú defender, extrapolaste eso como si fuera don Carlos Romero Barceló, el gobernador de Puerto Rico, que los mandó a matar, ¿tú sabes? Todavía hay gente que entiende que fue Carlos Romero Barceló. Iván, cuando lo velaron en Fortaleza, que yo estuve allí, había gente afuera gritando asesinos, en su propio funeral, tú sabes, en su propio acto fúnebre. Pero anyway, y pues eso es lo que había, son este tipo de cosas, pero nada. Pues yo creo que, y un tema para verlo con esto, no nos perdamos en la malojilla. O sea, a veces nos perdemos en la malojilla, en este asunto y en estas discusiones. Estoy viendo mucha gente que con justa razón, porque yo soy defensor de ello. Si algo yo creo de la Constitución de Estados Unidos es la segunda enmienda. O sea, yo creo que la expansión hacia el oeste de los que hoy llamamos estadounidenses, que fueron aquellos colonos originales de distintas partes de Europa, no se hubiese dado si no hubiesen existido las armas. Y si no hubiese existido el derecho a portar un arma para tu defensa. Eso es así. Ahora estoy viendo gente que siempre ha defendido la segunda enmienda, gente que ha defendido la libertad del individuo, protestando porque el tipo andaba con una 9 milímetros. Mire, mi hermano, el tipo tenía derecho a andar con la 9 milímetros. Sí. Punto. Igual al revés. Digo, no sé la regulación de Minnesota. Igual al revés, esos liberales como él, que están en contra de la segunda enmienda, el tipo estaba ejerciendo el derecho a la segunda enmienda y tenía un arma, pero eso es lo que critica la segunda enmienda. Pero venir ahora a protestar, y gente que siempre ha defendido la libertad del individuo, ¿no? Cuando hablo de la libertad es que a veces nos confundimos el conservadurismo y la libertad por los conceptos se manejan de manera distinta en Europa que en Estados Unidos. Pero yo cuando hablo de libertad, yo soy libertario. O sea, yo quiero que el Estado fastidie conmigo lo menos posible. Lo menos posible. Y dentro de lo que yo quiero como derecho de mi libertad, y que de hecho asegura mi libertad, es mi derecho a poseer un arma, ¿no? Y tenerla conmigo para mi legítima defensa y defender mi vida. Entonces, ahora gente que siempre ha defendido eso está protestando porque el tipo andaba con un arma. El tipo tenía derecho a andar con el arma. Aquí hay un problema, y en la línea de lo que tú señalas, no la sacó tampoco. Él no la sacó, el gran error, y tenía derecho a tenerla, y me encantan los condados los condados de Texas, donde se requiere, por regulación del condado, que si tú tienes un arma la tenga en la cintura, yo lo apoyo. Yo quiero que eso sea lo que pasa en Puerto Rico. Y de vez en cuando ir a Barrio Obrero a darme el palo con el arma en la cintura, porque como allá arriba hay unos que se la ponen en la cintura y te miran como que tú no eres de aquí, ¿qué tú haces aquí? Pues yo quiero tenerle la cintura y andar por allí, darme el palo y janguear con la pistola en la cintura. ¿Sabes? Dicho eso, el hombre tenía el derecho a portar el arma, y no se metan en ese tema porque se están perdiendo en la malojilla. Lo que sí, en la línea de lo que tú señalas de las expresiones de Donald Trump, de Bondi, de todos los de alrededor, es lo siguiente. Mi hermano, es tan sencillo como reconocer que estos agentes del ICE, ¿no?,
no tienen el adiestramiento adecuado para bregar con protestas de masa, porque su función de ordinario no ha sido bregar con protestas masivas, ha sido detener y arrestar gente en operativos dirigidos de cierta manera. Que ahora se ha expandido el rango de acción de ellos por unas instrucciones que hay de recoger cuánto indocumentado hay y demás, y si tienen la información o tienen la autoridad para intervenir por una orden ejecutiva que te los está llevando a enfrentarse a protestas, pues tienes que reconocer que tienes que readiestrarlos para poder bregar con eso. Es tan sencillo como eso, y matas el issue, ¿me entiendes? Porque ahora mismo, o sea, la reacción de esto es que hasta gente que defiende la política de Trump, que defiende la libertad, diciendo, pero el tipo tenía un arma. Pues sí, y bien. Eso no es... Iván, ¿merecía morir por eso? No. Con eso vamos a la pausa y no se despeguen, que vamos con este tema y vamos con la guerra de las cartitas episcopales, que ya Rivera Chá zumbó ahí un sablazo ahí. Vamos. La novela episcopal, y vamos a hablar de Fitur y vamos a hablar de Itop. Yo no sé si da tiempo. Carmelo, te puedes quedar, vete y practica, porque necesitas practicar. Porque lo cortés no quita lo valiente. Ya se está acabando el primer mes del año. Esto va a las millas, hermano. Buen día, Juan Antonio. Sí, ya estamos en febrero. Siendo viejo antes de tiempo. Está brutal. Mira, oye, para redondear el tema, ahora los demócratas dicen que en el Senado van a parar el presupuesto hasta que no se le quiten los chavos a ICE, que es que yo digo como... No, porque no es ICE, es a Homeland Security. A Homeland Security completo, eso es la estupidez más grande del mundo. Por eso, pero, o sea, tú lo que estás proponiendo es quitarle los chavos a la seguridad nacional. Este es el difón, ¿te acuerdas del poli? Lo que de eso Mandani fue el que pensaba que había que difón de policía, o sea, quitarle a la seguridad a los chavos para que no puedan intervenir, para que no puedan hacer su... Y ahí es donde yo digo, se presta para la politiquería, y por eso el Partido Republicano debe ser muy astuto en no caer, ¿verdad? En lo que es el odio, para que justifiquen otras causas, como es no aprobar el presupuesto que lo extendieron hasta el 31 de enero. Puerto Rico básicamente los fondos federales principales los tiene garantizados por todo el año fiscal, pero sí va a tener si no se llega a aprobar nada para enero 31 vas a tener unos impactos que, aunque Puerto Rico no se sientan tanto, siempre tiene un efecto en la economía. El hecho que el gobierno federal cierre parcialmente ya de por sí es, bueno, mírate, todavía no estamos recuperando el cierre del pasado ciclo, ¿verdad? Yo no estoy entendiendo los demócratas, ¿sabes? No tienen cabeza. Sigo sin entenderlo. Es que todavía no han identificado. Yo creo que Newsom es el más que... líder. Newsom es el más que está en esa carrera, pero no tienen un líder donde hay una... Entonces, todos están tratando de poner su granito de arena para hacer noticia. Entonces, pues no tienes una línea. Y en eso, pues, gana Donald Trump. Con lo que te tengo que decir, que en las últimas encuestas ha bajado bastante la popularidad. Habrá que ver cómo pasan los midterms. Pero ciertamente... y otro error también de los demócratas. O sea, yo sé que es fácil crear bullets, talking point y objetivos de ataque contra Donald Trump, porque su manera de ser lo facilita grandemente. Pero miren, el tipo se va. Él no va a reelección. ¿Me entiendes? Mira, que algunas veces coquetea con que se va a quedar. Sí, pero no. Mira, ya la edad de él y sí, es fuerte. Todo es fuerte. Y mira, él no va. Como que alguien que le explique a los demócratas. Sí, que tiene que enfocarse en otra cosa. Que tiene que enfocarse en otra cosa y otro tipo de estrategia. Mira, bueno. Iván, en otros temas, el viernes salió una carta que le envía. Hoy sale un reportaje de Paco Pared sobre el ciclo contributivo, ¿verdad? El cambio de la reforma contributiva. Esto se da en la antesala de que el presidente del Senado anunció que iba a contar con el secretario de Hacienda como asesor en esto de evaluación de la reforma contributiva. Asesor de lujo, porque se sabe. Que no, que mejor asesor que eso. Y gratis, porque no va a cobrar. Oye, ¿verdad? No va a cobrar. No, muy bien. Mejor desprendimiento para el país, muy bien. Y le envió una carta el viernes que yo creo que los medios han concluido, muchos de los analistas han concluido que la carta la redacta Paco Pared, bueno, en el sentido de lo que está pidiendo, ¿verdad? Que no me extraña, él conoce lo que tiene que pedir, pero ciertamente es algo atípico, ¿verdad? Luis Fortuño tuvo una reforma contributiva en el 2011, Ricardo Rosselló hubo una reforma contributiva en el 2018, en el contexto ya de una Junta de Supervisión Fiscal. Pedro Pierluisi también tuvo cuando digo reforma contributiva, cambios contributivos, ¿verdad? Reforma tal vez algo, algunas veces nos perdemos en lo profundo, no lo profundo, si es reforma o no es reforma, pero anyway, cambios contributivos, Pedro Pierluisi también tuvo uno, y en ninguno de esos escenarios se había solicitado
las presentaciones, intercambios con la Junta de Visión Fiscal, las proyecciones, aunque era parte siempre de las vistas públicas. Hay una carta específica de Rivera Schatz pidiendo varios puntos, básicamente enfocado en todas las interacciones con la Junta de Supervisión Fiscal, los modelajes, cuántos son las proyecciones de recaudo o de pérdida de recaudos con las proposiciones, todo lo que la Junta le haya dicho a ellos o propuesto. Y cuando yo veo esto, pues digo, pues están enfocando un poco en la controversia esta de que si la eliminación, la placa y los carros vino de la, que by the way, yo creo que eso es ñoña, porque independientemente de quién haya venido, la gobernadora lo puso en su supuesto de ley y lo sometió a la legislatura. Pero digo, by the way, tú no puedes decir, Rivera Schatz te está mal pidiendo eso, o atacarlo con eso, porque cuando tú miras lo que está pidiendo, pues debe estar, o muchas de esas cosas. Que es tangencial, no es un invento. Es complicado, es lo que te quiero decir. El tema político es complicado, porque aunque tú puedas concluir, mira, esto lo hizo Paco Pared ahora que lo trajeron, que tal vez tiene su espina con algo que estén haciendo o no haciendo, después que él se fue, lo que sea. O Rivera Schatz quiere enfocar en el hecho que le han levantado a la gobernadora, que fue ella la que lo propuso y no la Junta de Supervisión Fiscal, y ahí que le va a pedir la información, que los populares habían cogido esto la semana pasada de bandera. Tú puedes decir lo que sea, pero nadie se puede poner a la que pide información y la que está pidiendo, tampoco está pidiendo la receta de Coca-Cola. Y pues yo no veo otra opción que sea el Ejecutivo, en este caso el Secretario de Hacienda, tal vez el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, AFAF, el director de la AFAF, someter la información en un contexto no muy amistoso. Ahí escuché una entrevista de Tomás Rivera Schatz contestando a una posición de Francisco Domenech de que si la Junta tiene los días contados, y Rivera Schatz contesta, los días contados tiene él, cuando Carmen Jovet, no lo vi. Sí, estuvo encendida esa entrevista, fue el viernes. Ok. Sí, Normando la pasó en su programa, pero básicamente Carmen Jovet le pregunta, oye, Francisco Domenech dice que la Junta tiene sus días subcontados porque van a haber 4 presupuestos certificados, como ya parece que hubo uno, y fíjate que en todo caso, Domenech lo que le está dando es un cantacito a la Junta de que ya tiene sus días contados y se van. La respuesta es rechaza de no, los días contados los tiene él. Que lo que te levanta, porque la animosidad está ahí, o por lo menos la incomodidad está ahí, al mismo tiempo que se brega con lo de la reforma contributiva. A su vez, Rivera Schatz en la entrevista con Aljo Méndez dice, no, porque el Senado está aquí, ninguno se fue para allá, no estaban en Fitur, están aquí, estamos trabajando, haciendo un poco de contraste con la Cámara, lo que te demuestra alguna incomodidad, por lo menos, ¿verdad?, con el trámite de la reforma contributiva. Y en ese sentido, pues la cosa está caliente. Yo no veo que esto es parte del proceso, no veo cómo esto puede impedir la aprobación de una reforma contributiva. Ciertamente dará mucho que hablar en la cuestión. Yo creo que es lo que ha traído un principal problema, que es la cuestión de eliminar la exención de arbitrio en los carros híbridos y eléctricos, y la eliminación de la exención del IBU que tienen las placas solares hoy. Yo creo que ahí es que va a enfocar la legislatura, y todo lo demás, pues no sé cómo pasará. Y la segunda pata es la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Que tampoco nadie sabe lo que va a hacer. Yo creo que lo del IBU a las placas solares y lo de los carros híbridos, eso no va a pasar. Eso, que se despidan de eso. Ya los legisladores han sido más que elocuentes manifestando que eso no va a pasar, que hay que buscar esos chavitos. Hablan de 40 millones más o menos. 48, 30 y 18. Pues esos 50 milloncitos, mira, hay que buscarlo de otro lado. O reducir gastos o buscarlos de otro lado. Así que, pero obviamente tampoco es un % enorme del total que se estima que cuesta la reducción de tasas contributivas a los grupos que se le va a reducir. Lo que está pidiendo de información es razonable, es tangencial. Nadie puede decir que está pidiendo algo que no se supone. Que está pidiendo algo que no se supone. De hecho, sería poco responsable del legislador zumbar para adelante sin tener esos detalles. Sobre las comunicaciones en cuanto a lo de la Junta, algo me dice, no sé por qué, que en el Senado, por lo menos, hay información de que todo lo que se ha representado, que ha manifestado la Junta, no es tal cual. Parece que la Junta ha manifestado otras cosas o tiene reserva funcionarios de la Junta otras cosas, y esa información ha llegado al Senado y por eso se pide esas comunicaciones con la Junta. Lo que me preocupa y fue tema político la semana pasada. Lo que me preocupa es que al final del camino esto termine con un no de la Junta y no haya alivio para eso. Eso es lo que me preocupa de algo que, y la Junta está en silencio, que como tú... Eso, que creo que es una mala práctica también. Horrible. Y lo dije aquí la semana pasada y lo repito. La Junta de Control Fiscal en este tipo de discusión debe adelantar cuál es su posición, insertarse y discutirlo, porque si a la larga ellos son los que van a tener la palabra final en el asunto fiscal, pues mano, habla y di lo que hay, danos luz a todos los ciudadanos. Y que no me vengan con que ellos siempre esperan al final, porque no, 20.000 veces pican adelante y creo que el ejercicio correcto en esta controversia es decir cuál es su posición para que le arroje luz al legislador
y que el legislador, pues entonces a base de esa posición pueda regender y buscar alternativas de cosas que sean aprobables, que tengan como resultado la reducción de tasas contributivas a unos sectores que, mi hermano, es abusivo lo que se iba a decir otro adjetivo, pero la FCC me lo va, clavante no es malo, no, es clavante lo que le están haciendo a un sector de la sociedad, de los contribuyentes en Puerto Rico, que están en un bracket que si no tienen dependientes, ¿me entiendes? Si no caen en los límites del crédito por trabajo, pues una tercera parte de su salario se fue a pique, ¿me entiendes? Es un abuso. Y entonces, pues, contra que los de la Junta hablen también, que no se hagan en los cómodos. Yo sé que Mojica es el muñequito de los 7 fundillitos, que como tú lo tiras que hay sentado, o sea, eso viene de Nueva York, le ha sido así. Él allá con demócratas, con republicanos. El silencio también lo abona la inestabilidad que tiene la Junta. O sea, todavía tú no sabes si tiene 4 miembros o tiene 1. Todavía tú no sabes si las 3 vacantes las van a nombrar. Mira, el personal técnico de la Junta que brega esto va a ser básicamente el mismo con los que vengan y por lo menos una transición va a haber. Sí, pero la política de deferencia o no, de intervenir o no, la determina la Junta. Igual, si van a aprobar al final del día con todo ese análisis la reforma o no, 4. Lo hace la Junta. Hay 4. Ahora mismo hay 4. No sé si son 1 o 3, porque hay un caso también vigente. Pero esos 3 están ahí, nadie ha dicho que son nulas sus acciones. Pero creo que tal vez el silencio, que no se justifica, porque si hay 4 allí haciendo el trabajo, lo pudieran hacer. Yo estoy contigo, Iván. Pero también, en parte, me imagino que el silencio, la timidez, por decirlo de alguna forma, algo tiene que abonar la incertidumbre de que tú no sabes qué es la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Qué va a hacer la Junta de Supervisión Fiscal en 1 mes, 2 meses, 3 meses? Así que está eso. Mira, hay varios temas ahí, está lo de Fitur y demás, y hay una noticia ahí de Editop que la voy a tocar porque... Dale para esa. Yo soy abogado de una de las partes. La vi, la de Revolú. Hay una compañía aquí, multinacional, que, by the way, está como en 94 países del mundo haciendo esto mismo, con mucho éxito. Ellos querían manejar el tema de las multas. No, aquí el problema, los centros de inspección en Puerto Rico tienen unas grandes deficiencias del sistema actual entre varias cosas. Número 1, como el sistema no se conecta en tiempo real con el sistema del Departamento de Transportación y Obras Públicas, tú no sabes si lo que está enganchado ahí, en esa máquina que supuestamente está inspeccionando, es el carro que dicen que es. O es una yegua, un caballo, no sabes lo que es. Entonces, todo el mundo sabe en Puerto Rico, es un secreto a voces de los carros donantes. Un carro que no pasa inspección, que al no pasar inspección, más allá del tema ambiental, que es tangencial, hay un reglamento ahí que dice que ahí tiene que haber un cumplimiento ambiental, porque eso está atado a unos fondos federales que se deben pedir y demás. Y con la seguridad también. Que no se pueden pedir, es una cuestión de seguridad, pues si tú no las checas los frenos, luces, las señales, los demás elementos. El cinturón, si tú no los inspeccionas, pues es un asunto de seguridad también, que muchas de las muertes que ocurren en las calles están vinculadas a algunas excesos de velocidad, pero otras también a defectos mecánicos de los vehículos y demás. Entonces, pues, aquí ha habido desde falsificaciones, fraude al erario. Iván, aquí todo el mundo sabe que si tu carro no pasa a la inspección, en vez de 11 pesos, págate 30. O 100 o 200, que se cobran también. ¿De verdad? Sí. ¿Pero dónde fue eso, Iván? Aquí en Puerto Rico. ¿Condado? Sí, yo en mis gestiones laborales, profesionales como abogado, hago mi investigación bien hecha antes de tirar. Pero lo normal es que te cobran 30, 40 pesos y te dan con otro vehículo te dan el certificado. Y hay de 100 y de 200 y 300. Y te inspeccionan un vehículo que se supone que no está en la calle. Y tengo reportes de investigaciones que se hicieron en los discos, que es la división del DITOP que investiga esto, de centros que falsificaban el papel de la inspección. De hecho, el papel, en vez de decir automóvil en inglés, decía automóvil en italiano. Ahora lo que quieren es que tu uniforme en seco, ahora es digital. Se creó un RFQ donde se le requirió a una empresa, que es la que yo represento, y hago el full disclosure, nada, para que nadie diga. Y tengo información que se acabó de eso. Me voy a limitar a lo que es justo, porque es que veo una expresión del secretario que no me hace sentido. Se crea este RFQ, este requerimiento de propuesta, y se dice, mira, tiene que ser un sistema que se pueda conectar en tiempo real, de manera virtual con el DITO, y que podamos supervisar. Eso se graba incluso la inspección, eso está en un archivo digital grabado la inspección, y con todos los parámetros están en tiempo real y demás. Y esto es la tablilla y todo. Es para evitar el fraude y que se cumpla y se evite los incumplimientos y los fraudes que se están dando, incluso al erario, porque aquí hay centros de inspección que vendían. Cogían, inspeccionaban, cobraban por eso, vendían el malvete y no lo reportaban. Y le deben chavo a Hacienda, y Hacienda lo sabe que esos centros no lo hacían. Cuando había un accidente, iban a SC y le pagaban el seguro. Mira, te lo voy a pagar para que cubra, ¿me entiendes? Esas cosas están pasando, se crea este sistema, se hace. Esta compañía participa,
se lleva la buena pro en el RFQ, se le piden 17.500 documentos y requisitos, se hace una inversión multimillonaria en equipo y maquinaria, que es la que se va a instalar en Puerto Rico, y a última hora pues se cancela. Sin ninguna justa causa, sin ninguna justificación, y se dice que se va a establecer un nuevo RFQ. Y mi piquiña con el secretario oye, que by the way, paréntesis, lo defendí su nombramiento y su nominación, creo que es un gran profesional, tremendo es un tipo que sabe de lo que está manejando y demás. Yo creo que aquí, y hay información al respecto, que no voy a entrar en detalle de ella por respeto a mi profesión y por mis deberes éticos, pero yo creo que ha sido objeto de presiones respecto a esto de distintos sectores, o de unas personas en específico con mucha cercanía al poder. Y él, pues, y dice, primero, en un reportaje que hubo aquí en Cuarto Poder, los amigos de Jay Fonseca, una periodista le pregunta que cuál es la razón de haber cancelado esto después que se contrató y todo, y venían las máquinas, estaban montándose en el barco. ¿Y por qué se canceló? Y él dice, no, porque hay un pleito en el tribunal. No hay un pleito en el tribunal. Yo le envié un requerimiento formal de cumplimiento de lo que se contrató, porque no hay justa causa por ningún lado para cancelar, y no hay explicación lógica para la cancelación, y se le han pedido reuniones para hablar de esto, porque vamos sentando en la mesa qué es lo que hay, porque a la larga mi cliente no quiere un pleito, mi cliente quiere hacer negocio. Pues si ya tengo los chavos invertidos, tengo un montón de millones de pesos invertidos en máquinas, y entonces dice que había un pleito, ahora dice que no hay un pleito, que es que hay un requerimiento formal, y las contestaciones ambiguas le responden a que no tiene una justa causa, ¿entiendes? Y que yo creo que es hora ya que él empiece a dar explicaciones si recibió presión y de quién para cancelar eso, porque la información que yo tengo es que recibió presión. La cancelación hubo, ya sí se dio la cancelación. Se dio la cancelación, entonces ahora se habla de un nuevo RFQ. ¿Pero qué quieren hacer? ¿Un nuevo proceso? Quieren hacer un nuevo proceso, pero obviamente si ya hiciste el proceso, se reputa legítimo. ¿Cuándo hizo el proceso? La pasada administración. Sí, pero sí. ya con la pero gobernadora. Fíjate lo curioso. Pero con la gobernadora, con Pierluisi. Se hizo el proceso de RFQ en la pasada administración, pero el contrato, pero el contrato se firmó en febrero de este año, él estando allí. Porque es lo legítimo. Y la información que yo tengo es que hubo presiones de otros secretarios de agencia, por razones que no voy a entrar en ellas, vuelvo y repito, por respeto. Sí, otros secretarios de agencia que están en el negocio ese de los centros de inspección, y le han puesto presión, y ya es hora de que el secretario, y mi consejo al secretario, vuelto y digo, Miguel Edwin González, creo que es un tipo muy competente, sabe del tema, lo hizo muy bien en carretera, se ha ganado el hecho de lo que yo siempre dije, de por qué tener a alguien en Ditopia y en carreteras, pon el mismo y demás. De evitar las peleas. Y yo creo que él ha respondido aquí a presiones de otras personas con poder, y que o por lo menos hacen alarde del poder, y le han puesto la presión, que no se busque esa candela, que mire, esto se resuelve a la larga. Siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿No sabe? Y esa es la consecuencia de lo que está viendo hoy, que no encuentra explicación para justificar lo que es injustificable. Yo recuerdo, esto tuvo que haber sido 2012 por ahí. 2012 fue. No sé si fue 2012 o 2017. Que en algún momento, las dos veces que estaba en Fortaleza, en algún momento se habló de un sistema para evitar esto, ¿verdad? Que tú le ponías 2012. Tú le metías el chuchito en el mofle, y había una cámara que te validaba la tablilla, ¿verdad? Y y este sistema nuevo te valida por la computadora del carro. Por cada computadora es como una huella digital. Te reporta que ese es el carro. Te reporta ese es el carro. Por eso, pues imagínate. Entonces, te garantizaba que un carro que no pasaba no iba a tener sello de inspección, porque no iba a poder validar el sistema que era el carro. Y recuerdo yo este representante que me llama y me dice, ustedes están locos. Fue 2012 porque era año de elección. Sí, fue 2012 porque porque ahora mismo hay alguien por ahí haciéndolo sin contrato, no tiene ni contrato. Y en el 2012 prometió que sí, que lo podía hacer, pero nunca lo hizo. No me acuerdo por qué no se terminó haciendo, pero recuerdo que me impactó este representante, porque me llama y me dice, ustedes están locos, ustedes no saben lo que van a hacer. En el 2012, ustedes implementan esto, y tú sabes las decenas y decenas de miles de carros que no van a tener sello de inspección, y la gente que tú vas a dejar a pie, porque no es como pueden ir al dealer y comprarse un carro nuevo, es que su carrito está talado, que pasa inspección pagando 30 pesos, que tú lo dejaste de un día para otro a pie, que no puede llegar al trabajo. Pero piénsalo por un segundo, y algo de razón tienen eso, ¿verdad? Digo, a cumplir la ley, lo que yo digo, lo de ICE y los federales, pues cumplir la ley tiene unos costos políticos también, pero literalmente en aquel momento de cantazo lo que se iba a crear una hecatombe. Pero las vidas que pierdes por la inseguridad de los defectos mecánicos, además, iban y más allá de eso, cumplir la ley. A cumplir la ley y el reglamento que se estableció para eso. Además, mira, la cantidad de millones de dólares que no es que los pierden, no es que te los quitan, es que Puerto Rico no los puede solicitar hoy día.
porque parte de lo que requiere el Departamento de Transportación Federal es que tengas la estadística de cuántos carros inspeccionas y cuántos la pasan y cuántos cumplen con la cuestión ambiental. Sí, aquí reportamos que el 100%. No, es que no se reportan. Puerto Rico, el sistema actual no tiene la capacidad de que le generar el reporte por las ineficiencias que tiene, y Puerto Rico se está limitando de solicitar fondos federales para eso, ¿me entiendes? Y son muchas cosas relacionadas al tema que no es tan sencillo. La gente piensa que es una bobería de una máquina versus A y competidor A versus competidor B. No es eso. Es que hay un tumbecito por ahí. Mira, si saca cuenta 20 pesos la inspección, 1 millón y pico de carros que hay, 20 millones. Si un 25% de esos carros no los inspeccionan, estás tirando chavo a la calle, que no cumple el propósito, que se supone que lleguen a las arcas del gobierno, que no llegan. Millones de pesos. Y por otro, estoy contigo. Al final yo te digo, independiente del problema que causa, es cumplir la ley. Yo patrocino eso, el cumplimiento para todo el mundo, ley o ley. Pero de momento tú implementas algo de verdad que funcione y tú dejas 50,000 carros fuera. Y eso se te formó revolú. Político, económico y social. Ahí cultural. Cada cual debe ir bregando con su carrito de que cumpla. Bregando. Porque, mira, Iván, con eso nos despedimos. Manténgase en sintonía. Manténgase en sintonía, carajo.